Tu diario vivir se basa en una serie de emociones y sentimientos o en una vivencia por principios. Es lo que regularmente deberíamos cuestionarnos en los momentos de dificultad. Pero más que saber, por ejemplo, que no deberíamos vivir por lo primero, sino por principios, deberíamos saber cómo hacerlo, de dónde podríamos nosotros alimentarnos o proyectar nuestros pensamientos para no preocuparnos por todo, para soltar todo aquello que activa nuestras emociones o sentimientos y conocer qué usar o qué saber y conocer para ser libres de todo aquello y que estos dejen de manipularnos todo el tiempo. Nuestro propósito al Señor enviarnos a este mundo era que fuéramos portadores de su palabra. Comencemos por esto, por una palabra de vida que hiciera que las tinieblas no siguieran prevaleciendo, que en esas circunstancias donde nosotros nos pudiéramos llegar a encontrar como el pueblo de Israel, cuando se encontraron entre la espada y la pared, nosotros activáramos esa esencia de Dios en nosotros. Y pues así como el pueblo podría encontrarse entre un río desbordante y una persecución, nosotros también muchas veces podemos vernos entre la persecución de las dificultades detrás de nosotros y por delante con un futuro para nada claro, sino por el contrario lleno de muchas incertidumbres. Pero entonces, ¿qué hacer nosotros aquí para encontrar esas decisiones correctas en estos momentos tan difíciles, tan atribulados como a veces podemos llegar a estar? En Hebreos 4:12, el Señor por esto nos dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Aquí nos representa el Señor lo que provoca su palabra en nosotros. Ya sabemos lo que provocan nuestras emociones en nosotros, pero ahora el Señor nos trae esta porción de la palabra donde nos indica qué provoca lo que Él nos dice, qué provoca si vamos a buscar ese manual que Él ha diseñado para que nosotros lo tengamos en cuenta y no nos sigamos equivocando, sino que salgamos adelante. Que pase lo que pasó con el pueblo de Israel, que por más perseguido que estaba siendo por este ejército, no fueron destruidos, sino que Dios abrió paso delante de ellos. Entonces el Señor hoy nos recuerda y afirma que es cuando escuchamos su palabra donde debemos dejar que llegue a obrar, y claramente nos menciona dónde, en qué parte de nosotros, y es en el alma y es en nuestro espíritu. Muchas veces escuchamos la palabra de una manera tan literal y creemos que la palabra viene a hacer efectos afuera de nosotros o viene a producir efectos en el panorama o en cosas externas. Y de hecho sí puede llegar a provocar cambios afuera, pero primero debe iniciar su proceso o su obra en nuestro ser interior. No es el efecto primero externo y luego interno, es todo lo contrario. Dios quiere que su palabra primero llegue a afectar o a provocar algo diferente dentro de nosotros y luego sí se muestre en las cosas o en los eventos externos, en lo de afuera. Porque es definitivamente allí, en nuestro ser interior, donde está nuestra esencia. Lo que hay allí es lo que nos describe o gobierna nuestra vida. El alma, donde se guardan todas nuestras vivencias, emociones, sentimientos, donde se encuentran guardados todo aquello que hemos vivido, bueno y no tan bueno, y donde hemos dejado que se vayan guardando esos recuerdos que las experiencias han ido dejando o marcando en nuestra vida. Allí justamente donde cada vez que traemos a memoria o que llegan a nosotros esos recuerdos, nos pueden llegar a producir ese mismo dolor o esa misma ofensa que vivimos en cierta situación, y eso lo venimos repitiendo una y otra vez. Es como cuando tenemos nosotros una canción que nos recuerda eso que nos pasó, eso que dolió, y en lugar de evitar estar escuchando eso para estar activando este sentimiento, lo que hacemos es
colocando y repitiendo esa canción una y otra vez y repitiendo y reproduciendo nuevamente ese dolor. Es por eso que el Señor quiere que su palabra llegue allí a obrar. ¿Dónde? Entre el alma y el espíritu. Él quiere venir a separar dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, dentro de esos pensamientos, lo emocional, y lo quiere separar de su propósito, porque allí se encuentra un desorden emocional, una cantidad de cosas que no nos deja avanzar, que no nos deja evidenciar ese plan de Dios para nosotros, que siempre ha sido y será bueno. A diferencia de esos sucesos que acabo de mencionar, que provoca que muchas veces eso bueno sea opacado por lo emocional, que no nos ayuda. De ahí que Dios quiere venir para que su palabra penetre entre el alma y el espíritu, para separar, para cortar todo aquello que no puede estar reproduciendo ese dolor y ofensa por más tiempo, y que prevalezca su espíritu, esa parte suya colocada en nosotros, donde nace la fuerza, el valor, la fortaleza, un nuevo aliento, eso que tanto necesitamos en nuestra humanidad para que nuestro yo no siga siendo gobernado por los sucesos. Es precisamente su verdad, la verdad de Dios, la que nos enseña a ver la vida de una manera diferente, donde nos da una nueva visión o una nueva perspectiva de la vida, donde nos muestra una nueva imagen, donde nos hace entender que hay una esperanza, donde nos hace ver y entender que hay algo totalmente diferente para nosotros. Es solo esa palabra que sale, que nace del Espíritu de Dios, lo que hará que en muchas ocasiones salgamos de un estado de desánimo y de impotencia. Es solo esta palabra que viene de Dios lo que nos sacudirá espiritual y mentalmente y hará que salgamos de esos estados de preocupación que nos quieren derribar, robar la paz y el deseo de seguir adelante. Es solo esa palabra la que renovará nuestras fuerzas una y otra vez y todas las veces que sea necesario, para tener las fuerzas de continuar y de volver a creer una vez más en Dios y en nosotros. ¿Y por qué la palabra? Porque la palabra es el único medio en el cual encontramos solución para todo. Es la única fuente en la que encontramos la verdad. Es la única que tiene la capacidad o el poder de hacer que cambien nuestras emociones. Es la única que tiene el poder de confrontarnos y hacernos ver y entender cuando estamos equivocados. Es la única con el poder de sacarnos de esos sentimientos y emociones equivocados y hacernos cambiar el rumbo de nuestros pensamientos. Es la única con el poder de hacernos ver y entender la voluntad de Dios y sacarnos de nuestra débil voluntad. Nada ni nadie tiene el gran poder y la capacidad de lo que hace la palabra de Dios, la que es cimentada o colocada en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Es ministrada directamente por Él, ya que es el único que conoce los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos, esos tan profundos y tan íntimos que nadie conoce, ya que es el Espíritu el único encargado de convencernos y de hacernos entrar en razón. Todo lo demás solo son pañitos de agua tibia. Dios te guíe. Dios corte todo dolor, toda desesperanza, toda ofensa, todo resentimiento, todo lo que hasta ahora te haya llegado a tener momentos tristes o desagradables, pero que ante todo sea Él mismo por medio de la palabra quien te lleve a llevar una vida en libertad, en paz y en gozo. Dios te bendiga.